Hoy vamos a hablar de virus. Y vamos a hablar de virus con una persona que está especializada en eso, con un virólogo del CSIC, del Instituto de Biología Molecular del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, que se llama Marcos de la Peña, y que acaba de participar en un estudio pionero que se ha publicado en la revista Nature y en el cual explican cómo han identificado de un solo golpe 132.000 tipos nuevos de virus. Y es que vivimos rodeados de virus, están por todas partes. Hagamos lo que hagamos, estemos donde estemos, estos pequeños organismos nos acompañan a todas partes y sin descanso. La mayor parte de ellos no son un riesgo para nuestra salud y no se relacionan con nosotros pues prácticamente de ninguna forma, pero la estructura de otros parece específicamente diseñada para intervenir y acoplarse con nuestras células, para modificar nuestro ADN, sabotear nuestras defensas e introducirse en nuestros cuerpos como un único objetivo, y a veces resulta letal, que es el de multiplicarse. Cuando lo logran, son causa de un gran número de enfermedades que no pocas veces resultan mortales, ¿no? Nadie sabe cuántos tipos de virus hay, ni cuáles son las características de todos, pero la idea más extendida es que tienen que ser millones. Hola Marcos, bienvenido, muchísimas gracias por esta entrevista a Materia Oscura. ¿Cuántos tipos de virus, cuántos virus puede haber ahí fuera? Pues igual es la pregunta del millón que nos estamos empezando a dar cuenta incluso ahora. Hemos necesitado una pandemia para empezar a profundizar algo que creemos que sabemos y que luego nos damos cuenta, pues como solía decir Sócrates, solo sabemos que no sabemos nada. Es decir, realmente hay ahí fuera, pues como bien dices, muchos virus, muchos por caracterizar, o casi todos por caracterizar, y quizás incluso más de lo que pensamos. Hay unas estimaciones, que son estimaciones teóricas, y se habla de un margen de especies virales distintas, que estamos hablando entre los 100.000 billones de especies a... Con B. No, 100.000 millones de especies. Vale. A cerca de 1 billón de especies distintas. Y hablando de especies, que también es una cosa un poco complicada también de especificar qué es una especie de virus, pero que la historia es que como elementos más únicos hay todavía muchos. Nosotros lo que hemos, por ejemplo, encontrado son 100.000 especies distintas de virus de RNA, pues estaríamos en torno a eso, un 0,01% de lo que realmente creemos que puede haber. Fíjate, ¿cómo se clasifican los virus? Porque los hay de diferentes tipos. El tema de la clasificación también es algo que estamos cambiando casi cada año. Es decir, hay diferentes formas de clasificarlos. Podemos clasificarlos en base a su material genético, ha sido la clásica forma de llevar a cabo su clasificación, que si son de RNA o ARN, que si son de DNA, RNA simple cadena, doble. Ahora ya estamos viendo que quizás necesitamos unas clasificaciones un poquito igual más complicadas según lo que codifican, las proteínas que realmente los permiten replicarse. Hay virus que tienen el mismo material genético, pero son... O sea, tenemos una primera gran sería de ARN o de ADN. Por ejemplo. Esa sería la típica visión generalista, pero ya dentro de cada uno pues también hay algunos que son retrovirus, que realmente lo que hacen es retrotranscribirse e integrarse en el genoma. Eso hace que sean realmente mitad virus de DNA, mitad virus de RNA, y hay otros virus que son de DNA doble cadena, otros son de simple cadena. Hay incluso los que yo también más trabajo son RNAs circulares, es decir, un RNA que simplemente tiene la molécula... Es todo un universo de virus en lo que tenemos ahí fuera, ¿no? Bueno, los primeros intentos por clasificarlos son como de los años 60 o así, del siglo pasado, ¿no? Y yo creo que alrededor del principio de los 70 fue cuando se creó el Comité Internacional de Taxonomía de Virus, el ICTV, que en su primera publicación, que fue en 1971, identificaba cerca de 300 virus, ¿no? Solo 300 virus, ¿no? Hoy ese número ha subido hasta 9.000 y ahora se incrementa ese número con estos nuevos 132.000 que le habéis metido vosotros de un solo golpe, ¿no? Sí, no, la verdad es que es ahí cuando uno dice maldita sea, ¿no? Estamos en pañales, realmente no tenemos ni idea. Pero claro, pero el trabajo que habéis hecho de repente ha multiplicado por 10 el número de virus secuenciados con genoma y con todo que se conocían hasta ahora. Sí, ahí tenemos un truco. Este trabajo ha sido un poco, ha sido producto de la pandemia, básicamente. Este trabajo tenemos ahí un montón de gente que ha colaborado que no son virólogos. Yo mismo soy un virólogo un poco
parcial en plantas. Nadie teníamos experiencia en coronavirus o en virus animales, pero nos dimos cuenta que se podía colaborar y hacer algo importante utilizando un pequeño truco y utilizando sobre todo pues eso, las herramientas computacionales que tenemos hoy en día. Y gracias a eso lo que hemos hecho es identificar, por decirlo de alguna manera, hemos fichado estos 100.000 virus. No los tenemos caracterizados completamente, esto va a ser trabajo de virólogos de verdad durante muchos años. Lo que hemos hecho es ficharlos a base de un DNI, por decirlo de alguna manera, de cada virus, y sabemos claramente que cuando uno encuentra este DNI en determinadas muestras alrededor de todo el planeta, pues puede luego simplemente conocer el resto del virus con un trabajo de laboratorio. Y de los virus conocidos, que ya me has dicho que incluyendo estos 132.000 nuevos que habéis incorporado vosotros a la lista, sería como un 0,01% más o menos de los que realmente existen y no conocemos. Es impresionante el dato, ¿no? ¿Cuántos de los virus conocidos afectan de alguna forma al ser humano? ¿O qué porcentaje? Pues eso tampoco es fácil de contestar, pero podemos dejar claro que los virus humanos en general no son exclusivos de humanos, ¿no? Podemos decir que la mayoría de los virus humanos son virus de mamíferos. Podemos decir que muchos de los virus que encontramos en humanos pueden pasar a mamíferos y viceversa, muchos de los virus mamíferos. Pero no son mamíferos, incluso ya lo sabemos con las aves, o sabemos con algunos organismos. Anfibios. Es posible que existan esa especie de lo que llamamos de RAMs, haya saltos de estos virus. Y luego aparte tenemos también, no nos podemos olvidar de que también dando números, nosotros sí que es verdad que tenemos un número de células más o menos conocido. Cada organismo, cada ser humano son 10 billones, es lo que se estima, de células. Pero junto con estos 10 billones de células tenemos 10 billones de bacterias también. Tenemos nuestros intestinos llenos de bacterias, toda nuestra flora. Pues luego tenemos, aparte, 1.000 veces, no, 100 veces más de partículas virales en nuestro organismo, todos. Es decir, tenemos virus que afectan a bacterias, son bacteriófagos. Tenemos lo que son infecciones. Nuestras propias células, unos 10 billones. Bacterias, otros 10 billones. Y virus dentro de nuestro cuerpo, 10 veces 10 billones, 10 veces más, ¿no? Más bien incluso diría que 100 veces. Serían casi las estimaciones que se suelen multiplicar las cosas con los virus a unos números. Son las partículas virales que realmente, digo, son lo más frecuente que hay en el planeta, son las partículas virales. De hecho, mira, el otro día lo estaba pensando con tu programa que digo, uy, materia oscura. Hay una cosa que se llama en el mundo viral lo que llamamos la materia viral, materia oscura viral. Pues hay gente que se ha dedicado a contar la estimación también de cuánta de esa materia oscura puede haber y han hablado de que el número de partículas virales en el planeta, ya llamamos unos números ya que ya se nos van, es a 10 a la 30. 10 a la 30 son muchos ceros, un 1 y 30 ceros después, un 10 y 30 ceros después. Esto significa que si uno coge todos los virus de este planeta y los pone uno detrás de otro, esto llega a alcanzar la nada despreciable cifra de 200 millones de años luz. Es decir, hemos de imaginar de largo, la cadena, ¿no? Nos salimos varias veces de nuestra Vía Láctea y es una cosa que uno cuando realmente lo piensa dice esto está mal. Uno lo calcula y dice, pues sí, un virus tiene muy pocos nanómetros, pero si yo multiplico eso por 10 a la 30, que es la estimación teórica, pues se le va totalmente de la mente. Y esto es lo que se estima. Creo que la probabilidad es que igual estemos sobreestimando. Y entonces, con este número tan gigantesco, parece claro que solo una pequeña parte de ese número tan enorme nos afecta negativamente, ¿no? Sí, nosotros somos lo que menos realmente... Si no estaríamos aquí, vamos. Bueno, es que eso es otra cosa, es decir, estamos aquí porque están los virus, es que tampoco hemos de maldecir a los virus como una cosa tan terrible, porque en el fondo es una especie de lucha que llevamos nosotros y todos los organismos vivos con este otro organismo que es verdad que habrá que discutir qué son, si son seres vivos o no lo son, pero que la gracia que tienen es que realmente tenemos una lucha constante y somos lo que somos también gracias a ellos. Tenemos un sistema inmunitario que son... Yo no sé si somos también conscientes de la máquina engrasada que tenemos los mamíferos en general para luchar con todos estos agentes que efectivamente no nos afectan en el 99,9% de las veces. Otra característica que define a los virus es su extraordinaria capacidad de adaptarse, ¿no? de hacer mutaciones, de cambiar, ¿no? Cada vez que un virus muta en otro, pues es como si se hubiera convertido en otro virus diferente, ¿no? Digámoslo así, o sea que todo vale, o sea, cualquier cosa vale con tal de conseguir replicarse, ¿no? Porque recordemos que los virus son
tan simples en su estructura que no son capaces de multiplicarse por sí mismos. Necesitan infectar una célula de otro ser vivo y lo que hacen es, se meten en las instrucciones de ADN de ese ser vivo y ese ser vivo, en lugar de reproducirse a sí mismo, empieza a reproducir virus. Así es como es decir, son parásitos por naturaleza. No pueden replicarse, no pueden multiplicarse, sino es infectando a otros, ¿no? Esto es así, ¿no? Exacto, y además la historia que tienen ellos es que son, lo que dices tú, relativamente simples dentro de la complejidad que uno puede imaginarse que estos bichos, pues, en el caso del coronavirus es probablemente el virus de RNA más complejo igual que conocemos a nivel por lo menos de tamaño de genoma. Eso les permite, pues, efectivamente variar con ese número tan brutal de replicación, lo que estaba diciendo, si en un mismo organismo tenemos miles de veces más virus que células, pues la gracia que tiene es que estos son capaces también de alguna forma explorar. Tienen mucho error en su capacidad de mutación, sobre todo los virus de RNA. Su característica principal es que son bastante ineficientes en la fidelidad de replicación, en la manera de duplicarse o multiplicarse, pero esto también es una ventaja para ellos, ya que les permite explorar nuevas variantes, nuevas cepas, nuevas historias que les da una ventaja adaptativa en el organismo en el que estén y que de repente pues permitan pues, infectar con mayor eficiencia o simplemente salir por otras vías o por a otros organismos. Es una cosa que es única de los virus, que es gracias a eso, a su simplicidad genómica. Claro, y aquí entramos. Son tan simples que son apenas una cadena pequeña de genes, una pequeña cadena de genes que se multiplica a sí misma cuando infecta a otras células. Tienen estrategias, no voluntarias, pero sí debido a su comportamiento, como dices, que les permite explorar nuevos territorios, irse adaptando a cualquier variación que haya en su entorno, ¿no? Incluida una vacuna, que es una variación en el entorno. Si el virus vive dentro de mí y me pongo la vacuna, el virus va a intentar mutar para resistirse a esa vacuna. Pero todo eso son, digámoslo así, comportamientos, se reproduce, característicos de un ser vivo. Pero un virus está como en la frontera entre lo que está vivo y lo que no, lo decías antes, ¿no? ¿Qué opinas tú sobre esto? ¿Es un virus un ser viviente o no? Pues esa pregunta es ya, yo creo que la hemos pensado todos un poco casi religiosa, un poco podemos decir, porque aquí el concepto de vida es lo que habría que definir. Está más o menos definido lo que es la vida celular y por tanto en ese aspecto, pues no, obviamente un virus no puede parecerse a lo que sería un sistema celular. Uno coge una bacteria y lo pone en un liquidito con agua y unas pocas sales y esa bacteria a la hora tiene pues unos cuantos millones de bacterias. Uno hace lo mismo con un virus y no llega nunca a obtener nada. Pero en ese mismo virus lo ponen en donde están esas bacterias y en las mismas horas tiene más virus que lo que tenía de bacterias y de bacterias no queda nada. Claro. Entonces, la frase que yo siempre creo que veo que se usa mucho de lo de la frontera de la vida, efectivamente está en la frontera de lo que digamos, lo que es la línea que separa la vida de la no vida. Y aquí es un poco, por hacer un símil deportista o futbolero, pues es un poco considerar si la línea está dentro o está fuera, ¿no? Igual en fútbol diríamos que la línea sí que es vida. Claro, porque hay ciertas sería un poco características que son propias de los seres vivos, ¿no? Como replicarse. Pero no solamente eso, ¿no? También los cristales se replican y forman estructuras, ¿no? Y nadie duda de que estén vivos. Ya, la gracia es que hay un pequeño detalle que tienen los virus, utilizan el mismo sistema que nosotros y es lo que yo creo que caracteriza un poco a la vida, es la evolución. Es decir, el hecho de que tengamos a los virus desde el origen de la vida y quién sabe si incluso de alguna forma estén relacionados con ese origen de la vida, hace que no puedas compararlo al simple hecho de replicarse. Uno puede replicar o puede multiplicar muchas cosas, pero todos sabemos que una fotocopiadora pues no está viva por muchas fotocopias que haga de algo. Sin embargo, el virus tiene esas características de evolucionar, convertirse en algo nuevo, ser capaz de alguna forma estar en constante cambio y dar lo que consideramos nuevas especies. Entonces, el tema obviamente es si es un tipo de vida parásita extrema, que igual es difícil aceptar, pero que en el fondo es un poco una forma de vida que incluso en muchos organismos vivos clásicos también existe. Es decir, son tan extremos que han perdido muchísimos de sus genes, vamos a llamar, vitales. Probablemente hay una serie de genes fundamentales que no los perderán nunca, como son lo que se encarga de hacer la maquinaria de proteínas, los ribosomas que se llaman, lo que permite que el ser vivo sea clasificable como ser vivo. Y los virus es lo único que probablemente han perdido. Y yo prefiero considerarlos un tipo de vida extrema, una vida un poco en el límite, pero
más cercano a lo que consideraríamos un sistema vivo que no. Estupendo. Lo que está claro es que con esas cifras que has dado antes, hasta 1 billón de especies diferentes de virus, no nos vamos a librar de ellos ni tal, pero has dicho una frase antes que es que no podríamos vivir si no estuvieran los virus también. ¿Puedes aclarar eso? Es decir, aparte de que algunos nos hagan daño... El concepto de vida no hay que tomarlo como vida individual, es decir, me refiero a vida como especie y como sistemas biológicos. Está claro que una pandemia pues ha provocado mucho dolor y ha provocado realmente que mucha gente pues haya pasado muy mal, y la realidad es que en el fondo eso también tiene sus cosas positivas. Es un símil, es decir, en este caso, por ejemplo, nos ha permitido pues, mejorar una cosa como son las vacunas. Hemos sacado unas nuevas vacunas de RNA gracias a una colaboración de alguna forma nos ha movido, nos ha hecho evolucionar a nivel, vamos a llamar, humano, de alguna forma positiva. No digo que esto sea lo que hace un virus de normal, pero provoca una reacción. Esto lo mismo ocurre en todos los seres vivos, es decir, si realmente un virus se multiplica a lo bestia y es capaz de invadir un organismo completo, puede que alguno de ellos genere una resistencia o puede que alguno de ellos tenga una capacidad adaptativa que le haga mejor y que dentro de esa especie se convierta en alguien que de alguna forma perdure y permita también evolucionar esa especie. Y así ha sido durante toda la historia de la vida, es decir, desde que surgieron los primeros... En ese sentido son buenos, son positivos. Sí, son por ello porque es una especie de lucha constante, no te quedes dormido que esto sigue, y entonces la vida es eso, la vida es un poco evolución constante, sobre todo el tema de las bacterias y los fagos es un ejemplo brutal porque llevan bastante más tiempo en el planeta y nos dan ejemplos buenísimos de lo que se suele llamar una carrera armamentística. Están constantemente uno intentando ser mejor que el otro, pero a la vez sabe que necesita al otro, en el sentido de que el virus necesita la bacteria y la bacteria necesita el virus. Y esta historia es parte de las muchas cosas que nos hacen evolucionar, como puede ser el medio ambiente, puede ser un montón de situaciones exógenas. Los virus son fundamentales en la capacidad de tener que cada vez reinventarnos, mejorar, cambiar, de alguna forma mutar. Claro, sí, eso es una de las presiones que necesitamos externas para que la especie vaya mejorando y sea cada vez más fuerte, más capaz, ¿no? Vaya mejorando o vaya simplemente eso. Es como suele decir la paradoja de la reina roja del libro de Alicia, era el correr para estar siempre en el mismo sitio. Pues esto es un poco lo mismo, estar cambiando para muchas veces tampoco es que seamos mejor o peor, simplemente es como que vamos buscando el camino para ganar y perder diferentes cualidades. Es algo muy interesante. Y bueno, vamos a hablar de este trabajo publicado en Nature, ¿no? En el que se han identificado 132.000 nuevos virus de ARN. Este hito ha sido posible gracias a una herramienta desarrollada por el equipo de investigadores que se llama Serratus. Y claro, esta herramienta estadística os permitió analizar millones de muestras biológicas que habían sido recogidas en bases de datos de todo el mundo y sobre todo procesar toda esa cantidad de información, que creo que eran 10 petabytes, no sé qué cantidad, una cantidad enorme, ¿no? de memoria de ordenador en muy poco tiempo. ¿Puedes explicar un poco esa herramienta, Serratus se llama, cómo funciona? Sí, es relativamente sencillo, aunque parezca muy complejo, al final no es tan complicado. Lo que fue una idea genial, como siempre. Aquí el equipo, la idea surgió el último autor del artículo es Artem Babayan, un chico canadiense que trabajaba realmente en cáncer y algo tenía de experiencia de virus, pero sobre todo trabajaba en diferentes cuestiones de variabilidad de cáncer y que tenía interés, él es biólogo computacional y tenía interés en manejar pues toda esta información que son, como bien has dicho, son petabytes de información que se han recogido en los últimos, creo que hemos analizado, son 17 últimos años. Toda información que estaba ahí pero que no era posible analizar, ¿no? Sí, es muy complicado de darle salida. Él en aquel momento era en 2020 cuando quería intentar utilizarlo para una cuestión particular suya de su investigación en cáncer, y fue eso en marzo cuando empezó ya un poco la pandemia global y tuvimos pues todos un poco interés en virus, sobre todo gente como él que decidió que igual podía utilizarse todos estos datos de manera un poco más dirigida a virus.
Entonces, la idea era utilizar algo que caracterice a todos los virus, es decir, buscar algo que, en este caso, por ejemplo, los virus de RNA y otros virus que miramos también, buscar alguna característica. Factores comunes. Es una cuestión meramente molecular que tienen la máquina que los replica, la máquina que hace las fotocopias, por decirlo de alguna manera, de su genoma. Es una polimerasa, se llama, y esto lo que hace es duplicar los genomas, multiplicarlos en múltiples. Y eso tiene unas características, la maquinaria de esa fotocopiadora tiene unas características muy particulares. Entonces, utilizando únicamente una serie de pequeños detalles muy concretos de esa maquinaria, se pueden hacer búsquedas en esos, pues, lo que has dicho, millones y millones de bytes. Es decir, la idea es hacerlo muy eficiente, hacer una computación, además, lo que se llama paralelizada, es decir, utilizar todo lo posible. En este caso, fue todo gracias a un nuevo centro de computación que había en ese momento en Canadá, que estaba en colaboración con Amazon Web Services. Tienen ellos una computación en la nube que te permite utilizar, pues, lo que son muchos ordenadores conjuntamente y de manera en paralelo, analizar estos pequeños detalles de estos virus en datasets que en principio, en secuencias, en datos que se han recogido de todo el planeta, secuencias génicas de todo tipo. Estamos hablando de hospitales que hacen una secuenciación de un enfermo, o gente que se va a la Antártida a estudiar los pingüinos. Toda esa información ha ido quedándose durante años y años. Estamos hablando de millones o billones de gigas, y toda esa información la podemos mirar de manera un poco, vamos a llamar, mínima, y buscando solamente lo que nos interesa, en este caso es buscar el virus. Entonces, la idea era buscar esas pequeñas notas, y en el momento que encontramos una pequeña señal, eso ya se podía sacar de ese mare magnum de datos e intentar analizar con más detalle si realmente era un virus o no. Y ahí es cuando empezamos a poner a punto un sistema en el que simplemente queríamos encontrar lo que es la polimerasa, lo que llamaríamos un código de barras o DNI del virus. Y de esa forma es como se pudieron encontrar muchas que son muy parecidas a lo que conocemos, pero a la vez distintas. Entonces te das cuenta que eran nuevos virus. Cuando eso lo ensamblaba uno, lo montaba, todo el puzzle, porque lo que hemos de pensar es que son como millones y millones de pequeñas piezas. Han sido como 2 años de trabajo, ¿no? ¿Cómo? Como 2 años de trabajo intensivo para hacer esta caracterización de 132.000. Es todavía más complicado. Es decir, realmente aquí, como siempre, el trabajo no fue tanto el análisis, es decir, el análisis inicial de saber un poco dónde teníamos que meter mano a toda esta información. Yo sí que llevo algunos meses, pero el trabajo computacional en sí mismo, gracias a todos estos servidores, estos clústeres de miles de CPUs en paralelo, utilizando todos los datos, que además también hay que decir que gracias también ha habido un desplazamiento, toda esta información está en un centro en Bethesda, en Estados Unidos, pues tanto Amazon como Google lo han duplicado, tienen estos datos accesibles para la computación en la nube. Pues en sí el trabajo, vamos a llamar final, vamos a llamar CETEN de todo el estudio, costó 15 días. Es decir, lo que es en sí el detectar, luego el clasificarlo un poco más de tiempo, el meter ahí un poquito más de datos e intentar analizar por los coronavirus o los virus de hepatitis delta que yo hice, eso llevó igual pues algún mes más, pero lo más largo de todo el trabajo ha sido intentar sacarlo a la luz e intentar convencer a todos los revisores y a los compañeros. Y los resultados evidentemente son públicos, ¿no?, a disposición de la comunidad científica, y claro, es que se multiplique por 10 el número de virus conocidos ya oficialmente, pues es un hito muy importante. ¿Cuál ha sido, porque erais muchos, un equipo muy grande de investigadores, pero cuál ha sido tu trabajo específicamente dentro de este estudio, tu participación, en qué ha consistido? Sí, en el trabajo lo que hicimos fue, nos repartimos mucho las funciones, realmente somos 15 personas, pero un poco repartidos. Sobre todo empezó durante los primeros meses de la pandemia, luego yo me incorporé en 2020, ya mediados finales, para hacer un trabajo más específico, porque quisimos ver tanto los virus de RNA que automáticamente encontramos y que eran muy numerosos, pero que no íbamos a llegar realmente a analizarlos en detalle. Nos centramos en los coronavirus, yo ayudé una parte de ese trabajo en coronavirus, pero sobre todo elegimos también 2 ejemplos más de virus, otro de RNA como es el virus de la hepatitis delta, que es un virus un poco, vamos a llamar, atípico. Si el virus del coronavirus es el virus más grande que existe, con 30.000 nucleótidos, ¿no? 30.000 bases. El virus de la hepatitis delta, que nos afecta también a humanos, es el virus más pequeño que se conoce,
con solo 1.800 bases. Y yo tenía experiencia en ese trabajo y tenía también una serie de trabajos relacionados con este tema. Y yo me encargué de analizar estos virus y entonces, un poco también, como siempre en este mundo, uno empieza a rascar y se lleva la sorpresa. Empezamos a encontrar nuevos deltavirus en un montón de organismos nuevos. Nos dimos cuenta que este virus que creíamos que era único de humanos, ya había otros grupos que habían encontrado que sí que hay una relación con virus de murciélago. Que estaba en otros animales. Pero rascando, pues nos hemos encontrado que no solamente en animales, sino que lo podemos encontrar incluso en muestras medioambientales, en muestras de lagos, de aguas. Uno puede perfectamente estar conviviendo con estos deltavirus en un montón de situaciones que nos sorprenden un poco, porque el árbol evolutivo, vamos a decir, la vida de este virus va a ser más complicada de lo que creíamos, probablemente lo tengamos mucho más distribuido de lo que creemos. Entonces puede ser, pues, una posible fuente de este virus puede ser simplemente el medio ambiente, es decir, uno no tiene ni que interaccionar con un murciélago. Eso te iba a preguntar. ¿Hay más bases de datos o más lugares donde se pueda aplicar Serratus, esta herramienta, para descubrir todavía más virus o más sets de virus? La que hemos utilizado es básicamente la central, es decir, es básicamente la mayoría de la información genética que se obtiene hoy en día es en base a lo que se llama las nuevas tecnologías de secuenciación masiva. Esto se hace en un experimento de tomar unas muestras de cualquier organismo, situación, lugar, y luego esto se deposita en estas bases, vamos a llamar, centrales. Hay gente que tiene, obviamente, sus datos particulares, más concretos, pero la mayoría, por decir, todo el mundo termina depositándolos en esta base de datos, que en este momento ya hemos pasado los 60 petabytes de información. Estamos hablando de que ya este último año hemos vuelto a hacer un nuevo barrido con Serratus y nos hemos encontrado, pues, bastantes más virus. Y también he de decir que, obviamente, lo que hemos presentado nosotros en este trabajo es lo que consideramos virus al uso o virus reconocidos. Tenemos cientos de miles de posibles candidatos a ser virus que todavía no podemos decir que sean virus hasta que no se haya hecho un experimento un poquito más fino y veamos que su secuencia corresponden a nuevas variantes de lo que consideramos es la máquina que replica estos virus. Probablemente es más variable de lo que creemos. Claro, es que lo que quiero decir es que, fíjate, todo este esfuerzo y toda esta novedad ha conseguido de un solo golpe multiplicar por 10 a los que se conocían, y aún así el total es insignificante con respecto a todos los que hay de verdad. ¿De dónde vamos a sacar la información para buscar a los demás? Hay más cosas por conocer que conocidas, eso está claro. Es decir, la investigación biológica en todo el planeta estos últimos años, estas nuevas tecnologías de obtener información genética han variado muchísimo y ha habido una explosión. Pero es que esta explosión está siendo exponencial, es decir, cada año estamos teniendo más información y también es verdad que estamos cada vez invadiendo, entre comillas, más ecosistemas para conocer esa información, pero hay zonas, pocas, pero quedan todavía muchas zonas vírgenes en este planeta probablemente por estudiar a nivel genómico, y que cuando tengamos un poco más de información, no solo, ya digo, nosotros en los animales, por decirlo de alguna manera, somos un poquito la parte insignificante del planeta, pero solo a nivel microbiológico la cantidad de bacterias, hongos y otros organismos eucarióticos complicados podemos encontrar, y cada uno de ellos tiene una enorme complejidad de virus. ¿Cuál es tu sensación? ¿Que algún día llegaremos a conocerlos todos, o una buena parte de ellos, o que no, o que eso es imposible? No, imposible no es. Yo creo que se pueden perfectamente, no sé si todos, obviamente es un poco, pero que ese porcentaje lo vayamos aumentando y que en cuestión de una década podamos tener 100 millones de virus caracterizados completamente, no lo veo descabellado. Este tipo de herramientas, además, ya te digo, no es demasiado complicado, es un poco, sobre todo, lo que yo considero una idea feliz, de tener un poco la manera, si lo hubiéramos hecho de manera estándar, como se ha ido haciendo durante los últimos años este tipo de trabajos, y por eso teníamos tan poca información, pues a nivel de uso de CPU, que se llama uso computacional, pues nos hubiera llevado varios miles de años de tiempo computacional estándar. Pero usando este pequeño truco, pues ahora tenemos una ventaja y un atajo ideal para poder conocer toda esa información sin necesidad de estar perdiendo tiempo en analizar el dato completamente, sino simplemente centrándonos en su DNA. Fantástico. Pues mira, ahora, si te parece, te voy a hacer una pequeñita, 4 o 5 preguntas que nos mandan que me han enviado los suscriptores con dudas sobre esto, ¿no? Te las hago y tú les contestas
Y con esto terminaríamos la entrevista. Por ejemplo, Yolanda Martínez Somoano te pregunta si el nuevo instrumento Serratus también ayudará a investigar contra el COVID en caso de que aparezcan nuevas variantes o ayudar de alguna forma a las vacunas. Directamente no es una herramienta específica para estudiar el COVID, porque realmente ya eso creo que todos los, vamos a llamar, los sistemas lo tenemos bien ya caracterizado, lo tenemos bastante bien acotado, pero sí que una cosa que estamos generando con el proyecto que queremos desarrollar es que puede ser un buen sistema de vigilancia. Es decir, nosotros podemos de una manera muy eficiente encontrar si una determinada persona en el sur de Marruecos tiene una infección y alguien detecta que, uy, este virus, ¿esto qué es? Nosotros con Serratus en un momento lo detectaríamos y le diríamos, mira, es que esta es la misma variante o la misma, vamos a llamar, especie viral del camello secuenciado en 2012 en un estudio de la zona de Sudán. Y ese tipo de cosas lo podemos hacer como estandarizado, es decir, cada médico, cada persona que haga un estudio sobre un determinado enfermo pueda en cuestión de minutos saber si realmente esta persona que tiene enfrente está infectada con un virus y qué posible relación animal. Eso sí que puede servirnos para probablemente... O sea, obtener información rápidamente sobre eso, ¿no? Muy interesante. Y lo que es que entre estos 132.000 también había unos cuantos de la familia de los coronavirus, ¿no? Que habéis identificado nuevos. Sí, en el caso de nos movió sobre todo el trabajo, pues era un poco detectar posibles nuevos coronavirus, y ahí es también, como siempre, ya digo que a mí me parece sobre todo el tema de... ¿Cuántos habéis encontrado nuevos? En concreto se caracterizaron 9 coronavirus nuevos, pero lo más curioso es que varios de estos coronavirus además nos sorprendieron porque tenían una organización de su genoma muy particular. Todos los coronavirus que se conocían hasta la fecha son 30.000 bases en un solo hilo, en una sola cadena. Y sin embargo, en este ensayo que utilizando Serratus y destacando varios coronavirus que eran sobre todo de anfibios y de peces y de, vamos a llamar, organismos marinos, caballitos de mar, pues tenían algo particular, y es que cuando intentaba uno hacer todo el genoma, pues siempre se le quedaban partidos. Y hemos visto que es que realmente son muy probablemente genomas segmentados, tipo el virus de la gripe. Es decir, tienen 2 fragmentos cada parte de su genoma, que de una forma también, hemos visto que el virus les permite evolucionar más rápidamente. Esto les permite que pueden combinar diferentes coronavirus segmentados, parte de la spike con parte de su polimerasa, y evolucionar más rápidamente. Y esto es algo que también ha sido gracias a Serratus. Y tenemos también más coronavirus en la lista que habría que caracterizar con detalle, hasta unos 25 más que tenían pinta de ser nuevos agentes tipo coronavirus, que sabemos que es un virus también bastante frecuente. Muy bien. Olga García pregunta por la cantidad, ¿no? Se sabe la cantidad de virus con los que convivimos los humanos, esto lo hemos hablado ya. Para resumirle, era entre 100.000 millones y 1 billón de especies de virus, ¿no? Esas son las especies de virus. Y en el número de partículas virales, porque uno ha de imaginarse eso, lo que comentaba antes, de que es números ya que se van fuera de nuestra escala. De individuos, ¿no? Digámoslo así. Es algo también característico hablar de hay una serie de virus que afectan a las ballenas, y son curiosos porque cada ballena excreta cada día cerca de 10 a la 10, 10 a la 15 de estos virus que pueden afectar a humanos. Y es una cosa como que están ahí en el mar constantemente, y somos un nido de virus el planeta, pero como recuerdo, no la mayoría, por no decir la práctica totalidad, los podemos tener controlados, nuestro sistema inmune sin ningún problema, no les permite pasar. Rafa nos hace una pregunta doble. ¿Existen virus capaces de zombificar a las células que invaden? Y por otro lado, ¿cómo de segura es la terapia génica utilizando virus? Hay muchos eventos en el mundo biológico de no sé si la palabra es zombificar, obviamente, pero sí de alguna forma controlar el trabajo de una célula para un beneficio propio, y sí que existen ejemplos, creo recordar, de virus que también ayudan en ese proceso, pero vamos, son cuestiones más o menos menores dentro de la biología. Y la otra pregunta era sobre La otra pregunta era cómo de segura es
la terapia. Las terapias con virus, sí, se utilizan virus bastante bien conocidos y obviamente siempre existe un riesgo con cualquier herramienta, pero justamente lo que se suele utilizar son unos virus muy habituales, como son los adenovirus, son virus de DNA que en principio no llegan normalmente a provocar ni enfermedad ni replicación, están en principio, vamos a llamar, son descargados, por decirlo de una manera. Y las terapias hoy en día tenemos tantas posibilidades que el virus se está quedando incluso ya viejo. Es decir, el hecho de utilizar estos vacunas de RNA nos está abriendo también una puerta buenísima, no tener ni necesidad de utilizar virus. Podemos utilizar RNAs directamente, partículas, y hacer terapias de manera, en este caso no son las terapias génicas clásicas, no modificamos el DNA ni nada por el estilo, pero sí que permiten probablemente aproximarnos a enfermedades como el cáncer u otras enfermedades genéticas de una manera muy eficiente. Que lo veamos. Que lo veamos. ¿Has terminado? ¿Te hago la siguiente? ¿O? Sí, la siguiente. Sí. La siguiente es de Carlos y nos dice, debido al deshielo de los polos que dejan al aire virus que se pueden encontrar bajo el hielo, ¿es posible que un virus nuevo sobreviva y llegue hasta nuestro continente? Es como todo, es posible. Está claro que lo peor del problema es el deshielo. Es decir, ese sí que es un problema. Los virus latentes, ¿no? No solamente los glaciares, pienso yo, también en el propio permafrost. Sí, no, todo eso es un problema a muchos niveles. Es decir, esos virus efectivamente, no sé si directamente al ser humano, pero a un montón de nuevos organismos pueden llegar a abrir nuevas vías de infección, nuevos saltos. Esto, como siempre, es un proceso que lleva más tiempo. Y no, en el caso incluso de lo que está comentando, por ejemplo, el permafrost, está clarísimo que ahí tenemos una vida que se está, vamos a llamar, desvariando mucho. Se están produciendo pues emisiones de metano, también sabemos que está ocurriendo, hay unos cambios que también van a afectar al cambio climático, y dentro de ese proceso estamos encontrando muchos virus que generan también un cambio en las poblaciones de esos microorganismos. Virus antiguos que estaban descongelados. No, esos incluso, yo creo que incluso en congelados me temo que siguen funcionando de alguna forma activa. No me creo que haya, bueno, puede que exista obviamente partículas virales completamente inactivas, pero incluso en esas condiciones sigue habiendo vida, no está petrificado completamente todo en esas condiciones de hielo. Pero vamos, tampoco soy experto en el tema de la microbiología antártica o ártica, la verdad. Muy rápidamente, Isara Aranjuez pregunta, ¿nos podría aclarar el concepto de materia oscura viral? Pues hablado. Sí, pero básicamente la propia respuesta es no tenemos ni idea. Es decir, la materia oscura viral es esa gran cantidad de RNA, DNA, ácidos nucleicos con claro relación con virus, pero que no sabemos tampoco asignar a un virus concreto. Tienen características de proteínas virales, de cápsides virales, y que cada vez que empezamos a escarbar un poquito, cada vez es más frecuente. Y estamos hablando del 80% igual de las secuencias empiezan a tener relación con virus, y decimos, pues aquí debe haber mucho, y es lo que estábamos comentando, es decir, es ese billón posible de especies nuevas que nos quedan por descubrir, y que realmente es oscura y muy, muy numerosa. Es igual que la materia oscura del universo, es ahí donde hay mucho donde rascar. Pues sí. Y a ver, Antonio Zamora de Vicente nos pregunta, dice, entre virólogos y científicos, ¿qué es lo que piensan? ¿Qué es peor, con relación al proceso de colonización del espacio? ¿Qué es peor? ¿Que el ser humano lleve virus fuera de la Tierra, o que el ser humano se infecte por ahí con virus de fuera y los traiga aquí? Por eso necesitaríamos tener vida y no vida fuera, y eso es algo que todavía nos falta comprobar, pero sí, probablemente... Hay unos protocolos de limpieza también tal para las dos cosas, ¿no? Para no llevar virus nosotros y para lo que ya nada. Podemos decir es que eso va a ser casi imposible. Es decir, el hecho de quedarse sin virus, es decir, uno puede realmente estar, de los virus clásicos, vamos a llamar humanos, pues uno puede estar relativamente sano, siempre que y cuando acepte que si en su genoma llegó la varicela, pues lleva la varicela de alguna forma. Y todo lo que hemos comentado antes, somos seres humanos y creemos que somos
un montón de células humanas, pero llevamos con nosotros un número igual de otros bichitos, que eso es parte también de nuestra biología y que también lo que estamos diciendo es un poco lo que nos ha hecho ser lo que somos, pues es un poco también los virus, bacterias, un poco la domesticación en este caso de estas herramientas, y que eso es parte de nosotros. Si salimos fuera nos lo llevaremos y no sé el peligro dónde estará. La realidad es que si tenemos que salir, lo llevaremos todo y lo traeremos todo porque es parte de la naturaleza. No creo que podamos limpiar de virus a nadie, ni lo que hay fuera ni lo que tenemos dentro. Pues muy bien, Marcos, con esto hemos terminado la entrevista. Ay, perdón. Ha sido un lujo tenerte con nosotros, te lo agradezco muchísimo, ha sido muy, muy interesante. Y bueno, aquí quedamos a tu disposición para lo que sea y nada, agradecerte tu presencia en Materia Oscura. Nos vemos pronto seguro, ¿no? Te preguntaremos más cosas. Muy bien, muy buen trabajo y la verdad es que muchas gracias por el interés y la entrevista.